Y ahora sí. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha bien? ¿Se Sí, escucha profe. claro? ¿Sí? ¿Ningún problema? Ya. Les cuento lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a trabajar en la guía 5, ¿ya? De funciones cuadráticas, o sea, ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Hice una selección de algunos ejercicios de la guía donde se ven distintas formas de resolver esos tipos de ejercicios, ¿ya? Vamos a empezar por los más básicos y vamos a llegar a algunos un poquito más complicados y vamos a terminar con un problema, ¿ya? La idea es que vayan participando y vayan comentándome dónde tienen dudas o dónde quedaron dudas, ¿ya? Si hay que repetirlo, como les digo siempre, más de una vez, si es necesario 5 veces, lo vamos a hacer igual, ¿ya? Así que vamos a comenzar con estos ejercicios todos son de encontrar soluciones a las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Vamos a usar distintos métodos, igual como está en la guía, y al final vamos a ver cuál es el más fácil, cuál a ustedes se les hace un poco más fácil, ¿ya? Ya, el primer ejercicio nos dice que hay que resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Son cuadráticas usando el método de factorización. Entonces disculpen, es importante que veamos que nos está pidiendo un método en específico acá, ¿ya? Que nos dice por factorización. Hay varias formas de hacerlo, pero en este caso nos está pidiendo que sea por factorización, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber primero? Que las ecuaciones lineales, por ejemplo, para recordar si es que ya vieron alguna, por ejemplo, esta ecuación lineal, ¿ya? Nuestro exponente, si se fijan, el exponente del x es 1, ¿ya? Entonces, el exponente es el que nos indica cuántas soluciones debiese tener la ecuación. En este caso, como es una, las soluciones de esta ecuación debiese ser una. Entonces, ¿cómo yo lo trabajo? Despejándola, ¿ya? Entonces quedaría así. Por lo tanto, la solución de esta ecuación lineal sería x igual 2, o sea, una solución, ¿cierto? Ya, sabiendo eso, las cuadráticas, ¿cierto? Se llaman así porque tienen un cuadrado, ¿ya? Si se fijan, el x principal está con cuadrado, entonces de partida tendríamos que tener dos soluciones. Ahí tenemos que ver si las soluciones son reales, ¿cierto? O no pertenecen a los reales, o esas soluciones son iguales. A veces la solución es la misma, ¿ya? A pesar de que son dos, se repite la solución. Entonces veamos el método por factorización. Como yo tengo que tener dos soluciones, por lo tanto voy a tener que tener dos factores, ¿ya? Dos factores. ¿Qué significa factores? Que hay dos cosas que se están multiplicando y eso hace que se forme esta ecuación cuadrática. ¿Cómo yo factorizo? Escribo los dos factores, ¿cierto? Escribo el término en común, que en ese caso sería x, y aquí es donde yo tengo que estudiar algo. ¿Ya? Una forma, para hacer la factorización, tengo que preguntarme, ¿qué números multiplicados dan 2 y a la vez esos mismos números sumados den -4? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tratar de anotar qué números son esos. ¿Ya? Pero antes yo les voy a enseñar un pequeño forma de encontrar los signos que va a llevar estos factores. Muchas veces una de las dificultades los estudiantes es que no saben que si es más y menos, o los dos menos, o los dos más, ¿cierto? Entonces, una forma de revisar eso es de la siguiente forma, mira. Yo voy a ver los signos de cada uno de estos términos. Si se fijan, hay tres términos, está S, S y S. Entonces voy a estudiar. El signo de este es positivo. Positivo con S negativo, positivo con negativo, me da negativo, ¿cierto? Positivo por negativo, ¿ya? Y el otro, negativo por positivo, también da negativo. Entonces yo sé que los términos ya tienen los dos signos negativos. Entonces ahora me preocupo solamente de encontrar qué números multiplicados dan 4. ¿Qué números multiplicados dan 4? 2, 2 por ¿Ya? 2, Puede 4 ser, y 2 más 2, 4. ¿cierto? Puede ser el 2 por 2. En este caso, el 2 por 2 es 4 y el 2 más 2 también es 4. Pero como ya tenemos los signos, los ponemos solamente. No necesitamos buscar los signos ahora, qué signos llevan. Entonces ahora solamente lo revisamos. -2 por -2 es 4 positivo. Y -2 menos 2 es -4. Entonces está bien, ¿cierto? Esos serían los factores de esto.
Si se fijan, en este caso el factor es el mismo, dice x menos 2 y x menos 2. Entonces lo que tengo que hacer ahora, cada uno de esos factores, yo los voy a igualar a cero, ¿ya? Cada uno de los factores. ¿Para qué? Para encontrar en qué número eso es igual a cero, y además el otro factor, ese es igual a cero. Yo en este caso lo voy a volver a repetir, aunque sea el mismo, ¿ya? Pero en este caso se da la casualidad de que es el mismo factor. En otro ustedes van a tener que hacer cada uno de los factores igual a cero. Yo por eso lo estoy haciendo en este caso así. Entonces el primer resultado va a ser 2. ¿Ya? Aquí se forma una lineal, entonces ustedes despejan el x. Entonces el primer resultado que vamos a encontrar es que el x vale 2. Y el segundo resultado justo también vale 2. Entonces tenemos que esta es una ecuación cuadrática que tiene dos soluciones, pero ambas son iguales. ¿Y cuál es? X igual 2. ¿Cómo yo puedo verificar eso? Puedo ver si está bien ese 2. ¿Qué pasa si yo reemplazo el 2 aquí, en el X? Porque me dice que vale 2. Sería 2 menos 2 es 0, por 2 menos 2, 0. ¿Y 0 por 0 es 0? Sí. ¿Ya? Entonces está bien. Yo lo reemplazo y me da la ecuación. ¿Ya? Esa es la forma de realizar este tipo de ejercicio por factorización. ¿Se entiende, chiquillo? Yo creo que más de alguno ya lo debe haber hecho, no sé si son preuniversitarios o en la media le enseñaron esta forma de hacerlo. ¿Ya? ¿Dudas de este tipo de ejercicio? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna duda, chiquillo? No, Este profe, dato. todo claro. Está todo claro. Ya, seguimos entonces. Siempre el más facilito, ¿cierto? Entonces seguimos con el siguiente. Cada vez se van complicando un poquito más. Este tenemos que las dos soluciones son iguales. Veamos acá si pasaría lo mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. X cuadrado, por lo tanto perdón, necesitamos tener dos factores. Uno, 2, y eso va a ser igual a cero. Esos dos factores es por ese cuadrado, recuerden. Tenemos factor común, que es el x, para que nos dé x cuadrado, x por x cuadrado, ¿cierto? Ya. Ahora me consulta, ¿qué signos lleva? Antes de saber los números, ¿qué signos lleva? Igual como lo decimos acá. Negativo. Este positivo con este positivo, ¿cuánto da? Más positivo. Ya. Y este positivo con ese negativo, Negativo. negativo. Entonces yo ya sé cuáles son los dos signos. Ahora solo me preocupa encontrar los números y ver cuál pongo en cuál lado, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué números multiplicados dan 12? Yo no me voy a preocupar del signo todavía, porque ya los signos los tengo. Entonces, ¿qué números multiplicados dan 12 y sumados dan 1? 4 y 3. 4 y 3, ¿cierto? Lo voy a Sí. anotar clarito. 4 por 3 dan 12. Ya, ¿cómo yo lo ordeno acá para que la suma me dé 1? Que el positivo, o sea, el número mayor esté con el lado positivo, pues. ¿Cierto? Para que dé positivo, ¿cierto? Para Entonces que dé pongo el positivo. 3 ahí. Exacto. Y pongo el 3 ahí. ¿Ven? Entonces no necesito saber, pero el signo negativo lo lleva al 3, sino que lo veo solo con la suma y ya puedo saber en qué lado van, porque yo ya los signos los saqué utilizando ese método, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué me falta realizar? Aquí yo solo realicé la factorización. ¿Qué me falta hacer ahora? Con cada término esto. Con este y con ese. ¿Qué? Igualarlo a 0. Exacto. Cada uno de los términos. X más 4 va a ser igual a 0. Y aquí al otro ladito, x menos 3 va a ser igual a 0. Entonces, trabajo esa lineal y despejo el x. Entonces, ese va a ser como está positivo, pasa acá, va a estar negativo, ¿cierto? Y acá va a ser igual a 3. Entonces, los términos que yo encontré fueron esos. O sea, con cualquiera de estos dos, esta igualdad se va a cumplir. Verifiquemos. Si vale menos 4, yo lo reemplazo. Sería menos 4 más 4 y esto sería 0. Y menos 4 menos 3 sería menos 7. Entonces sería 0 por menos 7 da 0. Sí, ¿cierto? Ahora vemos con el 3. 3 más 4 es 7 por
3 menos 3 es 0. 7 por 0 es 0. Sí. Entonces con estos dos valores yo cumplo la igualdad. Entonces ustedes lo pueden revisar cuando lo hagan. ¿Ya? Si ustedes reemplazaron acá y no les dio la igualdad, algún error cometieron aquí o acá. ¿Ya? Esa es la forma de resolverlo. Ya, entonces ¿cuál es la diferencia con el primer ejercicio? Que aquí les dio la misma solución, ¿ya? Y acá les dio las dos soluciones distintas. ¿Ya? Menos 4 y 3. ¿Dudas? El procedimiento es el mismo, si se fijan. ¿Alguna duda, chiquillos? Ojalá que no. No, profesor. ¿No? ¿Todo bien? Ok, seguimos entonces. Ya. Acá seguimos con el método de la factorización, ¿ya? El tema, yo les dije que iban subiendo de nivel. Acá, si se fijan, ustedes pueden preguntarse qué números multiplicados dan 4 y sumado menos 4, solo si el número de acá adelante es 1. ¿Ya? Aquí hay un 1x cuadrado, acá hay un 1x cuadrado. Ustedes pueden realizar directamente eso. El problema es qué pasa si ahora hay un 6. ¿Ya? Veamos entonces, veamos si ese 6 lo podemos mover de alguna forma o realizar una factorización acá. Fíjense acá, que esta dice ecuación cuadrática. ¿Se fijan? Resuelva la siguiente ecuación cuadrática y en realidad aquí tenemos una cúbica. Entonces tratemos de trabajarla para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Qué podemos realizar? ¿Hay algún término en común donde podamos factorizar? Esté en Factorizar eso por X. por X. Exacto. Tenemos el X. Entonces, ¿cuánto me queda? 6. Elevado a 2. Bien. X el 2 más 5. 5. X. Bien. Menos. 4. Bien, súper bien. Ya. Si se fijan, nosotros factorizamos. Hicimos una parte de factorización. El tema es que acá hay un 3. Entonces debiesen haber tres paréntesis así, o tres cosas multiplicándose. ¿Ya? Tenemos una, que es la X, por otra que tenemos todo acá. Entonces tenemos dos. Nos faltaría una. Pero al darse cuenta, fíjense en esta parte. Esta parte que quedó acá es una cuadrática. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es volver a factorizar. Es como el ejercicio anterior que hicimos acá. Factorizar la cuadrática. Pero aquí nos pasa eso, que tenemos un 6. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, le voy a llamar 1S. Es como que esa parte la voy a llamar 1 para poder trabajarla acá abajito. Para decir que estoy trabajando en esa parte solamente, en esto. Y después vuelvo al ejercicio, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya alguien me podría decir cómo yo podría resolver esa factorización? ¿O cómo lo harían ustedes, por ejemplo? ¿Cómo factorizarían eso? Yo pondría 2X, ¿Ya? paréntesis 3X más 4. Entonces aquí más 4, ¿ya? ¿Qué método está utilizando? Factorizar por 2X. ¿Cómo factorizar por 2X? ¿Ya? ¿Separarlo? Separarlo, claro. Ya, sí, podríamos separarlo, pero no llegaríamos a una factorización. Ya no habrían dos cosas multiplicándose porque, claro, yo podría simplificar, aquí factorizar por 2 aquí por 2 y aquí por 2 pero aquí hay un 5 entonces esto no quedaría un número entero, quedaría 5 Ah, no, no, no. Es que primero lo puse 8X menos 3X. Como que lo amplié el 5X. Ya, Entonces 8 menos 3. Entonces ahí me quedaba 6X elevado a 2 más 8X. Y ahí o sea, como que me compliqué yo, pero con eso me resultó. ya, sí, entiendo, esa es una forma de hacerlo, ya no habría problema. Yo ahora les voy a enseñar una forma, pero ustedes deciden cuál ocupan. Ya no es que sea la forma principal de cómo se hacen. Si ustedes buscan en internet, hay muchas formas de resolver esto. Por ejemplo, alguien podría haberlo hecho con la función cuadrática, o sea, con la x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado, ¿cierto? Podría utilizar esa, pero el tema es que acá nos piden factorizar, ¿ya? Tengo que usar el método de factorización. Entonces el método sería algo como esto, lo que hicimos acá, ¿ya?
Como les digo, yo les voy a enseñar un método, sí, pero ustedes si están utilizando otro, ocupen ese. ¿Ya? En este método nos da directo el número, no tendría que inventar nada. Claro, aquí lo que hizo usted fue ampliarlo para poder reescribirlo de otra forma. ¿Ya? Miren, el método que yo Sí, les voy a enseñar, eso es lo que hizo, ¿cierto? Para poder escribirlo de otra forma y poder factorizar. sí, sí, sí. Me compliqué, pero no sé si me salió o no, pero Pero no sé. veamos el resultado final. Pues si tiene el Ya, otro, veamos el final. ¿Ya? Miren, pongan atención. Yo aquí voy a marcar este numerito, porque ese es importante. Si aquí hubiera un 10, también lo voy a marcar, ¿ya? Depende del número que está acá. Lo que voy a hacer yo, lo voy a escribir con rojo para que sepan que estoy haciendo eso. Yo voy a multiplicar por 6 todo eso, y además lo voy a dividir por 6. Esto es una forma algebraica que uno utiliza para, lo voy a dividir, multiplicar y dividir por 6 todo esto. ¿Qué pasa si hubiera un 10 ahí? Tendría que hacerlo por multiplicar y dividir por 10, si es que fuera 10x cuadrado. Si fuera 100x cuadrado en esta parte, yo tendría que hacer multiplicar por 100 y dividir por 100. Ya, esa es una forma. Entonces voy a multiplicar por 6, ¿qué cosa? Lo que está acá, esa parte. Oh, me faltó el 6 acá. Ahí. ¿Ya? Voy a multiplicar y dividir por 6, lo mismo que está ahí. ¿Ya? Y voy a seguir trabajando. Y aquí voy a hacer lo siguiente, miren. Es un paso que se hace. Ese número lo voy a multiplicar hacia adentro por ese, y ese número lo voy a multiplicar por ese. ¿Ya? Ese debería multiplicar los 3. Ese voy a realizar la multiplicación, la segunda no la voy a realizar, la voy a escribir solamente, y la tercera la voy a así, la voy a multiplicar. Miren, para que se entienda. 6 por 6 sería 36 x cuadrado. ¿Ya? La segunda, esa parte cuando yo multiplique ese término con ese término, yo solamente lo voy a escribir. Por ejemplo, 5 por 6 por x. Estoy escribiendo la multiplicación, porque ese 6 multiplicó a los 3. Y este yo lo voy a guardar, porque no lo quiero multiplicar. Ahora les voy a decir por qué. Y 6 por menos 4 son menos 24. ¿Ya? Eso es lo que hice. Quiero que me digan si se entendió lo que acabo de hacer. ¿Por qué quedó esa parte así? ¿Se entiende por qué esa parte está escrita así? Solamente lo estoy escribiendo la sí, multiplicación, ¿ya? porque multiplica a cada término, Acá, multiplica al 5 y multiplica al X. exacto, entonces yo solamente lo reescribí de otra forma. Fíjense, como es multiplicación, yo puedo ordenarlo como quiera. Entonces, el 5 lo voy a guardar, no lo quiero multiplicar por 6. O sea, no voy a decir 6 por 5, 30, ¿ya? Voy a dejarlo escrito como 5 por 6 por x, nada más. ¿Para qué? Porque ahora voy a hacer lo siguiente. Abajo tengo que escribir el 6. Acuérdense que está dividido 6, ¿ya? Pero eso solamente para irlo escribiendo como tiene que ser. Y ahora ustedes recién van a hacer el paso, el procedimiento anterior. El de los dos factores, ¿cierto? El de los dos factores, y acá abajo van a seguir manteniendo el 6. Ese, ustedes no se preocupen de eso, lo van anotando nomás. Solamente lo van anotando. ¿Ya? Entonces, pero en vez de x, ¿se acuerdan que en el anterior nosotros poníamos x? Entonces ahora en vez de x nosotros ponemos 6x, porque había un 6. Antes había una x, ahora hay 6x. Entonces pongo 6 y 6. Y voy a hacer el mismo procedimiento de los signos. Más, con el más, ¿qué signo sería? Más. Más, con el menos, menos. Y ahora me pregunto lo mismo que hice anteriormente. ¿Qué número multiplicado dan 24 y sumado dan 5? Por eso yo dejé el 5 solo. No digo qué números dan 24 y sumados dan 30. ¿Ya? ¿Qué número dan multiplicado 24 y sumado 5? ¿Cuál nos darían? Puede ser el 24 por 1. 8,3, profesor. ¿No sirve el 24 por 1? No, porque no hay una forma de llegar a 5. ¿Cuál más? Como dijo el compañero, 8 por 3. 8 por 3. Ah, ya no le escuché, disculpe. 8 por 3, 24. ¿Cierto?
Entonces 8 por 3, 24. Y si hago suma o resta, si da 5. Bien. ¿Dónde va el 8? Y el 3. Ya tengo los signos, así que me falta solo el número. ¿Puedo poner el 8 acá? ¿Y el 3 acá o no? 8 por 3 menos 24 y 8 menos 3, 5. Súper bien. Porque el mayor está positivo. Exacto. Bien, súper bien. Ya, si se fijan, no he hecho nada anterior, solamente quise. De ahí lo voy a volver a explicar, ya, para que se entienda mejor. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es tratar de eliminar ese 6 que yo agregué al principio. Solo lo estoy ocupando para realizar ese cálculo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Voy a tratar desde arriba factorizar cualquiera de los dos lados o ambos lados para que me dé 6 en algún lado. ¿A qué me refiero? Miren, voy a seguir aquí arriba. Ya, esta parte de acá, ¿la puedo factorizar por algo? ¿Por qué lo puedo factorizar? ¿Por 2? ¿No podría ser? Sí, ningún problema. 2 quedaría 3x, 3x más 4. 4, bien. Ya, y el otro lado, ¿lo puedo factorizar por algo? Por 3, Bien, 3 quedaría, 2x va, estoy anotando lo mismo. Ahí sí. Quería 2x menos 1. menos 1. ¿Ya? Y abajo recuerden que sigue ese 6 molestando todo el rato. Yo solamente lo estoy escribiendo. No he hecho nada con ese 6. ¿Cierto? Lo quiero anotar en rojo para que no se olvide que está. Ya. Entonces arriba, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Yo puedo multiplicar eso, ¿cierto? Lo voy a escribir igual acá adelante. Voy a hacer un paso más. 3 por 6, me quedan los otros factores que están acá. 2x menos 1. Y abajo el 6 que estaba ahí. Entonces ahora, fíjense, yo tengo los mismos valores, los dos 6 que Profe, agregué. disculpe, Dígame. es que tengo un compañero que no es parte del equipo, pero está en la reunión y pregunta si es que no se puede escuchar lo que él pregunta porque no es parte del equipo o otra cosa. Uy, qué raro. No sé, nunca me había pasado eso. ¿Cómo no es parte del equipo? Porque yo lo invité a la reunión porque a él no le sale en el Teams. Ya. ¿Me puede adjuntar el correo en el mail? Lo agrego al tiro. Ya, profe, gracias. Y termino de explicar esto y lo vuelvo a explicar, porque puede ser un poquito medio... Ya, si me puede adjuntar el correo, lo agrego ahora. Por favor. Si anotaron el ejercicio, traten de mirarlo mientras, ¿ya? Por favor. Déjenme ver. No, acá no está. Me adjuntó el... Ya. Copiar. Lo estoy agregando mientras ya. Un momentito. Ya, ahí lo invité. Para que revise. Ya. Se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve la pantalla, chiquillo? Sí, profe, sí se ve. Ya. Ya, entonces quedamos en que solamente multipliqué el 3 por 2. Entonces ahora yo voy a eliminar los 6 que había agregado al principio. Yo solo lo ocupé para poder realizar. Entonces los factores que a mí me quedaron fueron estos. ¿Ya? Entonces ahora yo en vez de escribir el 1 ahí, esa parte, voy a escribir los Profe, factores. yo no veo. ¿No se ve? ¿Alguien más tiene el problema? Por lo menos yo no. ¿Alguien más no lo visualiza? Voy a- Qué raro. Ya, ahora. ¿Lo ven o no lo ven? Yo sí lo veo. Yo también. Ahora sí, profe. Gracias. Ya.
No sé qué pasa, a veces como que el programa, no sé qué le pasa. Ya, entonces los factores quedaron así, ¿ya? Vamos a volver a explicarlo para que se entienda. Ya. ¿Qué es lo que hicimos primero? Traten de ir ayudándome ustedes. Primero factorizamos por x, ¿cierto? Porque vimos que estaba el factor común en cada uno. Ya eso no es tan complicado. Entonces, y después quedaron dos factores. Pero a nosotros nos tienen que quedar tres factores, pues, para poder después igualar cada uno a cero y encontrar el valor de x. Entonces yo lo que hice fue trabajar esa parte, esa cuadrática, la trabajé aparte, en esta parte. Entonces les dije, como acá hay un 6, ustedes no pueden llegar y decir que números multiplicados dan menos 4 y al mismo tiempo sumados dan 5, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pequeño forma de realizar esta factorización. Entonces voy a multiplicar y dividir por 6, ¿ya? Como les digo, si aquí fuera un 10, yo voy a multiplicar y dividir por 10. Depende del número que esté delante. Entonces voy a multiplicar término a término el 6 por s, el 6 por s y el 6 por s. Solo que en el centro yo solamente lo voy a escribir, porque a mí me preocupa de que sea el 5 quede libre. El número que está acá quede libre, ¿ya? Entonces ahora que yo ya lo multipliqué, yo vuelvo a escribir en los factores y en vez de escribir solo x, ahora escribo 6x, porque es el valor que está aquí, 6. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué números multiplicados dan menos 24 y sumados dan 5? Y su compañero me dijo 8 y 3. Entonces ahí encontramos el 8 y el 3. Y luego de que ya encontramos los factores, yo no puedo quedar con ese 6 abajo. Entonces tengo que tratar de factorizar arriba para yo eliminar ese 6 con un 6 que salga arriba. En este caso ese 6 lo encontramos factorizando por 2 el primer término y factorizando por 3 el segundo término. Entonces 2 por 3, 6 y lo eliminamos. Entonces, toda esta parte nos quedó en esos dos factores que yo lo ubico acá. ¿Ya? Y nos quedó de esta forma en total. Entonces tenemos el factor S, tenemos S y tenemos S. ¿Se entendió ahora, chiquillos? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿O el procedimiento que trato de explicarles cómo se hace? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Profe, yo no entendí qué pasaba con el 6 por x que está entre paréntesis. ¿Cuál? ¿El de acá? Sí, Ya miren, es que es una forma de escribirlo solamente. Ese 6 multiplica ese 6 y a ese x cuadrado, ¿cierto? Entonces queda 36x cuadrado. Ese 6 también multiplicaría el 5 y también multiplicaría el x. Pero yo no quiero multiplicarlos, yo solamente lo voy a dejar escrito. O sea, la multiplicación está hecha, pero yo la dejo escrita solamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para ocupar ese 5, porque ese 5 es el que tengo que ocupar. ¿Ya? Porque voy a preguntarme, ¿qué números multiplicados dan 24? Que es la multiplicación de 6 por menos 4, y sumados den 5. No la multiplicación de esos dos, que sumados den 5. Por eso yo lo dejo como aparte, solamente lo escribo. ¿Ya? Es solamente como que guardo el número que multipliqué. Profe, Diga, y en ese caso, ¿el 5 que quedaría fuera del paréntesis o el número que esté acompañado a la X en otro ejercicio? exacto. Si aquí fuera, Entonces, por si hubiera, ejemplo, si hubiera, 10x, el 10 claro. quedaría libre. Ah, ¿Sí? ya, ya. Es como que usted, miren, esta parte de aquí ustedes se la pueden saltar entre comillas. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, ah, ya, como ese 6x cuadrado va a 6x. 6x. Y ahora tengo que multiplicar el primer término por el último y da menos 24. Entonces yo digo, tiene que sumado dar 24, o sea, multiplicado 24 y sumado 5. Y lo noto acá directo. Este es el procedimiento. Pero ustedes lo único que tendrían que hacer es escribir 6x y preguntarse qué números dan 24 con el signo negativo y sumado dan 5. ¿Se entiende, no? Entonces ahí se ahorran el de multiplicar y dividir por 6 y todo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Pero por eso quiero que vean esta parte. Es un poco complicado al principio porque es un método nuevo ya, que a lo mejor no lo habían visto, pero es un método súper fácil para hacerlo porque yo encuentro los valores directos. La otra forma que hizo usted, por ejemplo, una compañera, a veces a todo el estudiante le complica un poco verlos, cómo yo los separo o qué número escribir para poder separarlo en dos, ¿ya?
En este caso sale directo, porque ustedes ocupan el mismo procedimiento que lo de acá, solo que antes multiplican y dividen por 6, nada más. ¿Ya? Y los factores serían eso. Entonces ahora que yo tengo los factores, ¿qué tengo que hacer para encontrar las soluciones? Igualarlo a 0. Claro, cada factor. Entonces voy a escribirlo acá. El primer factor, ¿cuál sería? S. Entonces S lo igualo a 0. Ya está despejado, así que no tendría que hacer nada. El segundo factor es S. Entonces digo, 3x más 4 es igual a 0. 3x es igual a menos 4. X igual a menos 4 tercios. ¿Ya? Ese es el segundo. ¿Cuál más? El tercero, 2x menos 1 es igual a 0. 2x es igual a 1. X vale 1 medio. Entonces encontré los tres factores, o sea, los tres resultados. X vale 0, X vale 4 tercios y X vale 1 medio. Ahí tengo los tres. ¿Por qué 3? Porque ese me indicaba que eran 3. ¿Ya? Tienen que ser 3 soluciones. ¿Ya, chiquillo? Después traten de ver el video de nuevo para verificar esta forma de hacerlo. Y si, como les digo, si ustedes conocen otra forma o la profe le enseña otra forma, decidan ustedes cuál es la que más les acomoda o es más fácil, ¿ya? En este caso, este ejercicio, por ejemplo, alguien lo podría haber hecho con la forma cuadrática y lo haber encontrado directo, no tendría que haber hecho nada de esto, ¿ya? Pero en esta parte, como nos piden factorización, nos obliga a realizarlo así. Si el ejercicio dijera resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas y se cortara ahí, yo podría utilizar el método que yo estime conveniente. Pero como en este caso me dice factorice, tengo que realizar una factorización, ¿ya? Tienen que tener ojo con eso. Eso, ¿dudas? Esto lo vamos a hacer en la otra hoja, ¿ya? Para que no lo tengan. ¿Dudas hasta ahí? Si no, tendrían que... Si tienen dudas, traten de resolver alguno y si tienen dudas me vuelven a consultar, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente. Este también lo elegí por algo. ¿Cuál sería la dificultad en este ejercicio? Lo primero que ven ustedes que está complicado. ¿Por qué creen que yo lo elegí? ¿Que está elevado a 4? Exacto. Por eso mismo yo elegí este ejercicio, porque está elevado a 4, entonces me desarma todo lo que yo aprendí, pues. ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando está así el ejercicio? ¿Ya? No puedo decir qué número multiplicado de en 2 y sumado de en 3, po, o menos 3, porque hay un x cuadrado. Ya tampoco puedo factorizar todo por x, porque este término no tiene x. ¿Ya? Entonces, una forma de realizar este ejercicio es haciendo un cambio de variable, así se llama. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo quiero llevar esto a una cuadrática. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a darme otra letra. En este caso, generalmente cuando hace uno cambio de variable, uno se da la letra U. Yo voy a decir que mi U cuadrado, porque quiero que aquí vaya algo cuadrado, sea x a la cuarta. ¿Ya? Yo quiero que mi U cuadrada sea un x a la cuarta. ¿Para qué? Para que sea una cuadrática. Entonces, la que x cuadrado, ¿cuál podría poner ahí? Sería mi U. ¿Ya? Yo digo que la u cuadrado va a ser x a la cuarta y la u va a ser x cuadrado. Entonces ahora reemplazo estas letras acá. Entonces digo, en vez de escribir x cuadrado, ¿qué puedo escribir? O sea, x a la cuarta, ¿qué puedo escribir? U cuadrado. En vez de escribir x cuadrado, ¿qué puedo escribir? Una u. Y ahí un más 2. Entonces, este ejercicio es mucho más fácil que desarrollar esto, porque yo la llevé a que fuera una cuadrática, ¿ya? Entonces, ¿cómo la hago? Igual que antes. Digo, tengo una cuadrática, armo los factores, el término en común en este caso es una U. Los signos, ¿cuáles serían? Más por menos en menos por más también en menos, ¿cierto? Y ahora me pregunto, ¿qué números multiplicados dan 2 y sumados dan menos 3? 2 por 1. ¿2 por 1? 2
y 1. No tengo que ver orden porque son las dos iguales, ¿cierto? Ajá. Ya, entonces yo encontré los términos. Y ahora que los encontré, yo vuelvo al término anterior. Entonces, en vez de escribir u menos 2, ¿qué tendría que escribir? Porque yo no estaba trabajando con U 1. es igual a 2. No. En vez de escribir u X menos 2, cuadrado menos Ah, 2. sí. exacto. Vuelvo a lo anterior. Porque yo solamente lo escribí para poder hacer eso. Entonces digo, en vez de u, escribo x cuadrado. Y eso quedaría menos 2. Y acá, ¿cómo queda? X cuadrado, lo mismo, menos 1. Ya, o sea, volví a las x. Pero se me facilitó, o sea, ya encontré los factores. Solamente con hacer este cambio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven la cuarta, traten de reemplazarla por una al cuadrado, porque ustedes saben trabajar con la cuadrática. ¿Ya? Entonces ahora, aquí tengo dos factores, pues ¿cuántos necesito? A pesar de que hice un cambio de variable, necesito 4. Tengo que encontrar 4 soluciones. Aquí tengo 2. Entonces necesito encontrar 2 más. ¿Cómo las encuentro? Puedo igualar cada una a 0. ¿Ya? Voy a igualar esa 0 y voy a igualar esa 0. Entonces digo, x cuadrado menos 2 va a ser igual a 0 y la otra es x cuadrado menos 1 va a ser igual a 0. Entonces despejo el x, pero tengo un x cuadrado, entonces va a ser igual a 2. Y acá x cuadrado va a ser igual a 1. ¿Cómo yo despejo la x? Porque ahí tengo una x cuadrado. ¿Qué tendría que hacer? Yo tengo que escribir x es igual a algo. Raíz, sacar la raíz o no. Sí, súper bien. Raíz, entonces me va a quedar raíz de x cuadrado va a ser igual a raíz de 2, ¿o no? Y No, ahora yo, porque claro, así. ¿cierto? Sí. Y ahora escribe x es igual a raíz de 2. Yo lo voy a escribir así por mientras, les voy a preguntar algo de ahí. Acá lo mismo. Entonces me va a quedar x igual a raíz de 1. ¿Cuántas soluciones tengo? ¿Cuántas soluciones tengo? ¿Cuántas son? 2, ¿cierto? Tengo 2 soluciones. ¿Cuántas tengo que encontrar? ¿Cuántas son? Tendría que encontrar 4. ¿De dónde las saco? De la siguiente parte. Cada vez que ustedes hagan este Profe, procedimiento, dígame. ahí no tiene que ver algo con el valor absoluto. Exacto. Ah, Allá ya, gracias. ya no los vamos a nombrar como valor absoluto, ya, pero quiero que entiendan por qué faltan 2. Acá tenemos 2. Quiero que vean lo siguiente. Cada vez que ustedes apliquen raíz y hagan este cambio, el resultado de acá tiene que ser ambos. Tiene que ser ambos. O sea, uno con positivo y uno con negativo. Acá lo mismo. Uno con positivo y uno con negativo. Entonces ahí tengo 4. Tengo que un x vale más raíz de 2 y la otra vale menos raíz de 2. Tengo que una vale más raíz de 1 o 1, ¿cierto? Y menos raíz de 1 o menos 1. Ya, porque eso es lo mismo que yo escriba menos 1. O sea, lo mismo que yo escriba más menos 1, ¿cierto? Lo dejaré escrita mejor la solución y esta otra. Así. Ya, ¿se entiende por qué yo escribo más menos 1 y más menos raíz de 2? Miren, les voy a preguntar lo siguiente. Sí, porque menos 2 por menos 2 daría 2. O sea, ¿Ya? 1. O sea, menos 1 por menos 1 daría 1. Da lo ¿Ya? mismo si es más o negativo, ¿o no? Exacto, exacto, eso es. Justo lo voy a escribir acá. Voy a cambiar el 1 así para que no me diga que le copié. ¿Ya? Voy a escribir un 4. Significa que yo un número
lo elevé al cuadrado y me dio 4. ¿Qué número yo puedo elevarlo al cuadrado y me da 4? ¿Cuál sería? O sea, menos 2 o 2. Exacto. Si yo el 2 lo elevo al cuadrado, da 4. Pero hay otro que se me escapa, po. El menos 2 al cuadrado también da 4. Por eso yo tengo que escribir las dos soluciones. Yo tengo que escribir la solución que me dio con el 2, o sea, con positivo y con negativo. Porque ambas da 4. Profe, Dígame. pero ¿eso ocurre solo con el 2? No, con esta igual, pues. Con esto igual. Porque fíjese, puede ser con el 1, su compañera me dijo el 1. Por ejemplo, lo que pasa aquí, ¿cierto? Da x cuadrado es igual a 1. ¿Qué número yo elevo al cuadrado y me da 1? Yo puedo elevar el 1 al cuadrado y resultado 1. Pero también puedo elevar el menos 1 al cuadrado y su resultado también es 1. Significa que si yo hay un número que me da un resultado, con el signo contrario también me da el mismo resultado. Porque al elevarlo al cuadrado, todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces no me va a cambiar. ¿Ya? Por eso cuando ustedes aplican la raíz, tiene que dar más menos 2. ¿Ya? Esta parte muchas veces, cuando estamos en media o en preuniversitario, cuando hacemos problemas, evitamos el valor negativo. Siempre decimos raíz de 2. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, por ejemplo, en un problema de distancia, suponga, en una cuadrática y estamos trabajando en algo que tenga que ver con una distancia. Entonces, ¿por qué yo elimino el negativo? Porque yo no puedo medir una distancia negativa. Por ejemplo, si este ejercicio el resultado fuera más menos 1, y ese 1 significa metros, yo no puedo decir la distancia es menos 1 metro. Entonces, por eso elimino de partida la negativa, pero en realidad yo siempre las tengo. ¿Ya? No sé si se entendió eso, el tema de la distancia. ¿Ya? O si hablo de edad, por Y porque ejemplo, si uno el no problema... puede, no puede avanzar negativo, po. Exacto. Avanzó 1 metro, no puede avanzar, no avanzó ni un... Avanzó menos 1 metro. No, no, eso no existe, ¿cierto? Sí, O, por ejemplo, si el problema fuera de edad, suponga que el X es la edad, no sé, los años que pasaron. Pasó un año, pero no puede pasar menos un año. Entonces, por eso uno relativamente, casi siempre dejaba solo la parte positiva, pero se olvidaba el negativo. En este caso, como las soluciones las estamos buscando todas, yo necesito poner el más y el menos, ¿ya? Así que no se les vaya a olvidar eso. Cuando ustedes aplican raíz y eliminan un cuadrado aquí con la raíz, al otro lado automáticamente yo obtengo dos resultados, que es más y menos, ¿ya? Cuando veamos un problema se van a dar cuenta. ¿Por qué yo elimino una veces? ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué la raíz son más o menos? Ahí encuentro las otras dos, ¿ya? Acuérdense que eran 4, entonces encontramos 4. Por eso quería ver este ejercicio también. Ya, sigamos porque si no vamos a quedar cortos de tiempo. Después revisen el video y trata de verlo. Igual después vamos a ver ejercicios de eso, así que no debiese haber problema. Ya, acá hay otro tipo de ejercicio, que es completando cuadrados, ¿ya? O sea, ahora yo voy a encontrar las soluciones de ejercicio, pero voy a completar cuadrados. ¿Cómo yo hago eso? El método es el siguiente. Cuando yo tenga así, una cuadrática igual a 0, yo no la voy a tratar de dejar que no sea igual a 0. O sea, voy a escribir esto igual, y el número, el C, pasa para el otro lado. O sumo 24 a ambos lados, ¿cierto? Y me queda de esa forma. ¿Se entiende por qué yo escribí esto acá y el 24 que estaba negativo lo escribí acá, positivo? Ya solamente lo pasé para allá. Esta es la forma que se hace el completar cuadrado, ¿ya? Entonces ahora, yo lo que tengo que buscar es buscar el tercer término acá para que esta parte sea un cuadrado de binomio. O sea, yo lo puedo escribir como un a más b al cuadrado. Eso es lo que estoy buscando. Tengo que tratar de escribir eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Voy a escribir el tercer término de acá, yo lo voy a sacar de la siguiente forma. El b partido 2 lo voy a dividir en 2 y además lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? O sea, ¿cuál sería el término de acá? ¿Cuál es b? ¿Cuál es b?
¿Cuál es b en este caso? Sería 2, ¿o no? Exacto, acuérdense que ese es a, ese es b y ese es el c. Entonces debiese ser 2 partido 2 y además lo voy a elevar al cuadrado. 2 partido 2 es 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces ese término yo lo tengo que guardar, ¿ya? Porque ese término es el que yo voy a agregar acá y acá. O sea, a ambos lados yo le voy a sumar 1, porque es 1. Si hubiera sido negativo, aunque no va a dar nunca negativo porque es cuadrado, yo le voy a sumar a ambos lados ese término. O sea, voy a sumar al lado de la igualdad que está acá, de la siguiente forma. Más el 1 que encontré, igual a 24 más el 1 que encontré. O sea, ambos lados, para mantener la ecuación. Es como que esta fuera una balanza, ¿cierto? Yo tengo que sumar lo mismo aquí y acá para que se siga manteniendo ese peso, ¿cierto? La balanza. No sé si se entiende el tema de la balanza. Siempre se habla de que las ecuaciones son como una balanza. Entonces, si pongo uno acá, tengo que poner uno acá para que siga manteniéndose la igualdad, ¿ya? Entonces ahora que yo tengo eso pasa a ser un cuadrado de binomio. O sea, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? El primer término, este signo de aquí, es el que nos va a marcar qué signo va acá. En ese caso, un positivo, va un positivo. Y el término de acá es este número, pero antes de ser cuadrado, o sea, el 1, porque 1 por 1 me dio 1. A ver, si no se entiende. Por ejemplo, si aquí fuera un 4, aquí va un 2. Si aquí fuera un 9, aquí va un 3, porque es antes que sea el número. ¿Por qué? Porque ustedes ahora lo revisan, miren. ¿Cómo se desarrolla un cuadrado binomio? El primer término al cuadrado, que es ese que está aquí, más el doble, dos veces, el primer término por el segundo, o sea, x. Siempre más el segundo término al cuadrado, que es 1. ¿Se entiende, chiquillo? Primer término al cuadrado más el doble primero del segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, de esa parte yo llegué a eso. Y acá solamente sumo 25. ¿Ya? Y ahora vuelven a hacer lo mismo que habíamos hecho en el anterior. Van a aplicar raíz. Y en vez de quedarle x más 1 al cuadrado, les va a quedar x más 1. Pero acá, ¿qué debe ser quedarles? ¿Les queda raíz de 25? ¿O me falta algo? Según lo que expliqué el paso anterior. ¿Qué tendría que poner aquí adelante? Más menos. Exacto. Más menos raíz de 25. Ya, entonces se lo vuelvo a escribir. Lo voy a escribir aquí. Déjenme separar este dato. Entonces sería x más 1 igual a más menos 5, porque la raíz de 25 es 5. ¿Ya? Entonces ahora voy a tener dos soluciones. La primera va a ser x más 1 igual a más 5 y la otra va a ser x más 1 igual a menos 5. ¿Ya? O sea, ocupé el primero con más y el otro con el menos. Entonces la primera va a ser 5 menos 1, que sería 4, y la segunda va a ser menos 5 menos 1, que sería menos 6. ¿Ya? Entonces las dos soluciones de la ecuación cuadrática, porque eran dos, son 4 y menos 6. Y ahora quiero que me digan si entendieron esta parte. Cómo yo llegué a estos valores, a estos valores o a estos valores. Y creo que esta es la parte más complicada. Profe, esa fórmula, o sea, como reemplazar eso, ¿sirve en todos los ejercicios? En todos los ejercicios. Estos son tres métodos, ¿ya? Significa que usted puede hacer este ejercicio, lo puede hacer factorizando, lo puede hacer método de completación de cuadrado, o lo puede hacer con la fórmula y debiese dar en todos 4 y menos 6. ¿Ya? Por ejemplo, miren, hagamos este mismo, pero por método de factorización. Después hacemos eso. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más 2x menos 24 igual 0, ¿cuál es el método de factorización? Ese, ¿cierto?
¿Se acuerdan de eso? ¿Qué signos llevaba? Más por más, más por menos, menos. ¿Qué números multiplicados dan 24 y sumado 2? ¿Cuáles son? ¿Será el 6 y el 4? ¿6 por 4? ¿Serán esos dos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o no? Sí, ¿Por qué porque el mayor 24? tiene que ser el positivo. ¿Por qué ¿Cierto? 24? Porque estamos haciendo el de aquí. Tiene que ser... Ay, me perdí entonces. Ya, que pensaba que estábamos en el B. Sí, Perdón. yo la embarré aquí en no decir que ese no lo estamos haciendo. Solo estoy mostrando que va a dar los mismos números. Miren. Entonces dije, ¿qué número es multiplicado dan menos 24 y sumado 2? Entonces encontré el 6 y el 4. Qué casualidad que acá está el menos 6 y el 4. Pero acá parece que fueran distintos, si se fijan. Este es menos 6 y aquí hay un 6. Ese es 4 y aquí hay un menos 4. ¿Por qué es tan distinto? ¿Qué me falta hacer aquí todavía? Falta igualar a 0. Exacto. Entonces voy a igualar el primero a 0 y me va a dar que x vale menos 6. Igualo el segundo a 0 y me va a dar que x vale 4. Entonces fíjense que me dio los mismos del otro lado. Entonces el método que ustedes quieran utilizar ya depende del ejercicio. Si el ejercicio me dice complete cuadrado, estoy jodido y tengo que hacer esto. Si el ejercicio me dice resuelva la ecuación, yo hago esto y estoy listo. Y tengo el 7, ¿cierto? Pero ahí depende de lo que me diga el ejercicio. Si les piden un método en específico, tienen que aplicarlo. Si les piden resuelva, ustedes ocupan el que quieran. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, esta es la forma de resolver completando cuadrado y esta es la forma factorizando. Hicimos el primero. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Y miren, acuérdense los números. Vamos a hacer miren. Ahora lo que hay que hacer es utilizando la fórmula cuadrática. ¿Ya? Y de casualidad aquí les puse el mismo ejercicio. Entonces, ¿cuál es la fórmula cuadrática? ¿Alguien me puede decir cuál es la fórmula cuadrática? Lo espero. ¿Cuál es la fórmula cuadrática, chiquillos? Menos b más menos raíz de Bien, b cuadrado menos 4ac. bien. Partido en 2A. Partido en 2a. Ay, Ya esto deberíamos saberlo. Claro, es como un trabalengua que enseñan siempre en la media, en el pre o donde sea, ¿cierto? 2A. Ya, esa es la fórmula cuadrática. Entonces ustedes cuando les digan resuelva por fórmula cuadrática, ustedes resuelven eso. Esta se ocupa muchas veces cuando yo no sé factorizar, ocupo esto y encuentro directo, ¿ya? Entonces este ejercicio es el mismo, miren. El mismo que hicimos anteriormente acá. Debería darnos menos 6 y 4. Veamos si nos da, pues. Las vamos a anotar acá arriba. X igual menos 6, X igual 4. ¿Ya? Veamos, ¿cuál es? Necesito un B, un A y un C. ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el valor de A? 1, 1, Bien. El valor de B, 2, 2, 2. Y el valor de C, menos 24. 24. Súper bien. Entonces ahora aplico la fórmula. Digo, menos B sería menos ¿cuál? 2, ¿cierto? Más o menos raíz de B cuadrado. O sea, sería 2 al cuadrado. Menos 4 por A. ¿Cuál es A? 1 por C, que sería menos 24. Menos 24. ¿Ya? Dividido 2 por 1, que sería 2. Entonces ahora me queda resolver la raíz. ¿Ya? Sería 2 al cuadrado, sería 4. Menos 4 por 1 sería menos 4. Y menos 4 por menos 24. Menos 4 por menos 24, ¿cuánto es? 4 por 24, 96. Sería más 96. ¿Ya?
Menos 4 por menos 24 sería más 96. Y este yo lo voy a dividir en 2. ¿Ya? Entonces me quedaría menos 2 más menos raíz de 100 partido en 2. Y esto me queda x es igual a menos 2 más menos la raíz de 100 es 10 partido en 2. Y ahora, ¿cómo tengo los dos valores de x? ¿Cómo tengo el primero? X es igual a ¿cuánto? Menos 2, ocupo el positivo, ¿cierto? Y eso sería menos 2 más 10, sería 8. Y 8 partido en 2 es 4. Lo voy a anotar acá, 8 partido en 2, y eso sería 4. ¿Ya? El segundo, x sería menos 2, pero ahora ocupo el negativo, menos 10 partido en 2 es igual a menos 12 partido en 2, y eso es igual a menos 6. Ya, ¿nos dio lo mismo? Nos dio lo mismo, ¿no? Esto de acá es igual a este, a x igual 4 y a x igual menos 6. Sí. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, con los tres métodos, yo encontré los mismos valores, completando cuadrados, factorizando y la fórmula cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se explican todos los métodos? Para que ustedes utilicen el que más a ustedes se les hace más fácil. A menos que se los pregunten directamente en una prueba. Pero ahí ustedes utilicen el que más fácil se les haga. O si se les hace fácil factorizar, factoricen. Si es mucho más fácil ocupar fórmula, mejor todavía. ¿Ya? Esta fórmula no es tan complicada, es solo reemplazar bien los valores y cuidarse la multiplicación aquí. ¿Ya? Esa es la forma en cómo se hacen ese tipo de ejercicios. Y quiero que hagamos, para terminar, Profe, tengo una duda, pero es de- como algo más general. ¿Qué hacemos cuando el discriminante es una raíz, pero adentro hay un número negativo? excelente pregunta. Justo íbamos a ir a un problema que donde se pregunta algo que yo le iba a mencionar. Ya. Profe, el que pasó no lo pude hacer. Ah, Ese, ¿cuál? ese no lo pude hacer. Y por eso lo puse, ¿ya? Pero fue la misma persona que me preguntó lo del discriminante, ¿no? ¿Usted o no? Sí. Ya. Es que el discriminante es importante, miren. Justo le iba a decir eso acá. Fíjense que acá, ¿qué pasa? ¿De qué forma a mí me daría x igual a una sola solución? ¿Cuánto tendría que sumar o restar a este lado? Para que fuera una solución solamente. O sea, que haría x igual a menos 2 partido 2. ¿Cuánto tendría que sumar o restar aquí para que sea menos 2 partido 2 nomás? Nada más. Porque ese 10, el más 10 y el menos 10 es el que cambia el resultado. Entonces, ¿qué número debiese ir aquí para que no cambie el resultado? ¿Qué creen ustedes? Piénsenlo un poquito. ¿Qué número va aquí para que el resultado sea el mismo aquí y acá? ¿Cuál creen ustedes que es? Ya, se lo voy a escribir de otra forma, se lo voy a escribir acá arriba. X es igual a menos 2 más 10 partido 2. ¿Qué pasa si yo mágicamente esto lo borro y no está? ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto es el resultado de eso? Menos 1. Ya, menos Menos 1. uno. Ya, de nuevo, miren. Acá puse las dos de nuevo. Menos 2 más 10 partido en 2. Eso va a dar 4. Pero qué pasa si mágicamente yo borro esto? No está. ¿Cuánto es el resultado? Menos 1, ¿cierto? Sí. Y en la segunda, ¿qué pasa si mágicamente yo también borro esta parte? ¿Cuánto es el resultado? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿qué debiese ser aquí? ¿Cuánto es lo que yo tengo que sumar o restar? ¿O cuánto debiese valer todo esto? ¿Cero o no? Cero. Cero. Si todo esto me da como resultado 0, significa que el resultado va a ser ese número partido ese. Y no va a ser ninguno más. O sea, las dos soluciones van a ser iguales. Si esta parte es 0,
las dos soluciones son iguales, ¿ya? Si esta parte es un número positivo, cualquiera, al que yo le pueda sacar o no raíz, significa que va a tener dos soluciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le voy a sumar 10 en este caso y le voy a restar 10. Entonces me da dos números distintos. ¿Y qué pasa si es negativo? ¿Qué pasa con una raíz negativa? Significa que esa raíz negativa no tiene soluciones los reales. Serían, que todavía no llegan ahí, serían soluciones complejas, ¿ya? Entonces la respuesta que ustedes tendrían que dar cuando aquí les dé negativo, tendrían que decir que la función, la ecuación cuadrática no tiene solución en los reales, ¿ya? A ver, ¿cómo se las puedo escribir? Acá, no se las quiero escribir. Por Yo ejemplo, me si acuerdo en la media que era como, había que poner una I, ¿o no? Una I sí, porque una I equivalía a -1. se escribe así, pero ustedes no están viendo eso, así que ni lo pesquen, ¿ya? No, no Ustedes sé. solo escriban, sí, miren, esa parte que está ahí se llama discriminante, que alguien ya me lo mencionó, ¿cierto? O sea, toda la parte que está dentro, esta parte así, el b cuadrado menos 4ac, o sea, lo que está dentro de la raíz, si es mayor a cero, ¿cuántas soluciones tiene? O sea, yo le voy a sumar y restar un 10 en ese caso. ¿Cuántas soluciones tendría? ¿Cuánto nos dio? Dos soluciones, ¿ya? Si es mayor a cero, da lo mismo si quedó con raíz o no. Si el discriminante, o sea, el menos 4ac, es menor a cero, no tiene solución en los reales, ¿ya? Y si el discriminante, lo que acabamos de decir, es igual a cero, ¿qué pasaba? ¿Quién me da la respuesta ahí? ¿Qué pasaba? Una sola solución. Sí, o son iguales, ¿ya? Son dos, pero son iguales, ¿ya? Entonces eso, traten de no aprenderse esto de memoria, sino que entiéndanlo. Ustedes dicen, si la raíz, lo que está dentro de la raíz me da negativo, no puedo sacar el resultado, entonces no puedo sacar el resultado. Si es mayor, yo le voy a sumar algo y le voy a restar algo, entonces sí o sí me van a dar dos distintas. Pero si es cero, yo no le voy a sumar nada, ni tampoco le voy a restar nada, entonces van a ser iguales, ¿ya? Entonces, para terminar, vamos a hacer el problema. Que tenían que saber eso para poder hacerlo. Ya, me dice determine el valor de k de modo que la ecuación cuadrática, esa ecuación cuadrática tenga dos soluciones, pero sean iguales. Que es lo mismo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito encontrar el A, el B y el C. ¿Cuánto vale el A? 1 Ya, 1. ¿Cuál más? ¿El B cuánto menos es? K, menos K, Menos K, bien. ¿Y el C? 36. 36. Súper bien. Entonces, ahora, ¿de qué tengo que preocuparme? De que sean iguales. O sea, tengo que buscar eso. ¿Ya? O sea, voy a decir que b cuadrado menos 4ac tiene que ser igual a 0. Entonces ahora reemplazo. ¿Cuánto es b cuadrado? Sería menos k al cuadrado menos 4 por 1 y por c, que sería 36. ¿Cuánto es menos k al cuadrado? Solamente k cuadrado, ¿cierto? Cuadrado. Ya, y menos 4 por 36 son 144, ¿ya? Yo lo había sacado antes y por eso sé. No es que multiplique tan rápido, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar el capo, porque estoy viendo cuándo se hace cero. Entonces digo, k cuadrado es igual a 144. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es el resultado? K, ¿cuánto vale? 12, porque 12 por 12 es 144. Ya.
¿Solamente 12? Más y menos. Muy bien. Porque 12 por 12 es 144, pero menos 12 por menos 12 también es 144. Entonces ustedes encontraron el valor de K para que sea 0 esta parte, que estoy diciendo que el discriminante es 0, y cuando pasa eso son iguales. Entonces ustedes ahora lo que tienen que es dar la conclusión, y ustedes dicen, con K igual a más menos 12, la ecuación tiene que, tiene dos, ¿qué cosa? Soluciones, ¿qué cosa? Y ¿Cuál es? iguales. ¿Ya? Fíjense que aquí yo, cuando respondan con la pregunta que le hacen. Dice, determine algo para que la ecuación tenga dos soluciones iguales. Entonces yo digo, con lo que encontré, la ecuación tiene dos soluciones iguales. Y ahí termino. ¿Ya? Yo no puedo dejar hasta acá, yo tengo que escribir la solución. ¿Ya? Entonces lo importante aquí era conocer esto. ¿Ya? Y este es el problema que quería llegar, pues, al conocer todo lo demás de los discriminantes, los tipos de soluciones. ¿Ya? Eso, chiquillo, tenía otro problema preparado, pero igual como lo hice en la sección pasada, quería que viéramos uno de un camino que hay, que igual es bueno. Lo vamos a dejar para hacer como una clase de puros problemas mejor, porque yo creo que ahí hay que darle harto énfasis a los problemas. Es como donde más les complica, yo creo. ¿Ya? A lo mejor dominan la materia, pero a la hora de enfrentarse a un problema es donde se pueden perder. ¿Ya? Así que vamos a dejar esa clase, la próxima clase, si es que no avanzan tanto en ecuaciones, vamos a tratar de, o sea, en desigualdades. ¿Por qué empezaron con desigualdades ya? ¿O no? ¿No han partido con desigualdades, chiquillos? Sí, profe. Gracias. Gracias. Ya partieron con desigualdades, se trabaja muy parecido, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacer más problemas en la próxima clase, de estos problemas, ¿ya? Y obviamente tenemos que ver las inecuaciones también. Pero Que la ten- guía se entrega el domingo. ¿Cuál? Esta. Esta. Ah, no me dijeron eso en la clase pasada. Pero ustedes tienen que entregarla, pues tendrían que hacerla ustedes, ¿o no? Sí, pues. Ah, Con lo que sepamos nomás. ya, ya entiendo. Si quieren, vemos un problema más. Así tienen uno más asegurado. ¿Lo vemos? Nos vamos a dar como 10 minutos, más o menos. Sí, profe, veámoslo. Ya veámoslo para ver si les. Porque más o menos los otros son similares. ¿Ya? Ya, veámoslo. Ya. ¿Qué dice acá? Dice, un jardín rectangular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un jardín rectangular. ¿Cierto? Voy a dibujar un jardín rectangular. Un jardín rectangular. Ustedes cuando hagan problemas así, traten de ir dibujando lo mismo que yo. Ya, dice un jardín rectangular de 50 metros, a ver, de 50 metros de largo por 34 metros de ancho. Ya, o sea, está diciendo que esta parte de aquí, hasta aquí, ¿cuánto mide? El largo, ¿cuánto mide? 50 metros. 50. Ya, 50 metros, ¿cierto? 50. Ya, y la otra parte, dice que el ancho mide 34. 4 metros. Ya, ese es el jardín. Ya, yo sé que estoy trabajando con metros, entonces eso al final yo tengo que tenerlo claro cuando responda. Ya no puedo decir 3, porque la respuesta tendría que ser 3 metros, ¿ya? Está rodeado por un camino de arena uniforme. O sea, dibujemos la arena con rojo. ¿Ya? O sea, significa que aquí alrededor está rodeado por un camino. Así. Vamos a tratar de hacerlo uniforme para que se entienda. Uniforme significa que para todos lados mide lo mismo, el ancho es largo. ¿Ya? Eso está diciendo, todo eso rojo, toda esta parte roja es un camino de arena. ¿Ya? ¿Y qué me dice? Sí, dice, hallar la anchura de dicho camino.
Si se sabe que su área es 540. O sea, yo tengo que encontrar el ancho. El ancho del camino aquí. Que es el mismo ancho de camino acá, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes les piden algo que encontrar, ustedes a ese algo que encontrar, llámenlo la típica letra que ocupamos siempre para encontrar algo, es la X. Entonces, esa medida de aquí va a ser X. Y esa medida de acá también vale X. ¿Ya? Entonces, me dice que el área total, o sea, el área del camino, lo voy a anotar acá, área de camino va a ser igual a 540, me dice aquí. 540 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces mi consulta, así por dibujo. ¿Cómo yo puedo saber cuánto es el área solo de la parte roja? ¿Cómo yo podría realizar ese cálculo? No vean los números todavía ni las letras. ¿Cómo yo podría hacerlo? ¿Cómo yo encuentro esta área? Si tengo el área de adentro y tengo el área, y puedo sacar el área de afuera. ¿Cómo yo encuentro solo esta parte de acá? Es una resta. ¿Pero cómo lo hago? Calculando el área total de la arena y después lo resta. Es que si calculo el área total de la arena, estaría calculando toda esta parte nomás, por todo lo rojito. Lo que tendría que hacer es calcular el área total de todo, incluyendo el jardín, y le resto el área del jardín. Porque si yo le resto esta parte, significa que me queda todo lo que está afuera. O sea, área total menos área de jardín me da el área del camino. ¿Ya? No sé si se entiende. ¿Se entiende? A ver cómo lo podemos hacer monísticamente. Si yo tengo un círculo y tengo eso, ¿cómo yo obtengo todo el área, todo lo que de acá afuera? ¿Cómo lo obtengo? Sacándole eso. Si yo le saco eso, me queda todo el resto. ¿Ya? Es como una manzana. Pongamos que una manzana. Si a esa manzana le saco esa mascada, me queda todo el resto, menos la mascada. ¿Cierto? Entonces acá es lo mismo. Si tengo un área de un terreno y dentro hay un jardín, yo al área total le quito el área del jardín y me da el área, la rojita, el área del camino. ¿Ya? Eso es la forma de hacerlo. Por eso es complicado de repente para los estudiantes saber cómo armar la ecuación. Entonces, el área total, ¿cuál sería? Tendría que saber cuánto mide esta parte para yo encontrar el área total. ¿Cuánto mide esa parte, chiquillos? Esta parte. ¿Cuánto mide? Mide 34, pero más algo. ¿Más qué? Más el ancho de esto y el ancho de eso. Entonces, ¿cuánto es? Más 2x. Súper bien. ¿Dónde también se pueden equivocar acá? Que dicen más X solamente. O sea, sería más ese lado. Pero en realidad aquí tengo dos anchos. Tengo el de acá y tengo el de acá. Entonces, toda esa parte roja mide 34 más X. Lo mismo que 34 más 2X. Y ahora necesito saber cuánto mide esta parte. El ancho total. ¿Cuánto mide el ancho total? A ver si me lo pueden decir. ¿Cuánto mide el ancho total? 50 más 2x. Exacto. 50 más 2X. ¿Ya? 50 más 2X. Ahora tengo el ancho total. Entonces, ¿cómo yo encuentro el área del camino? Sacando la otra área. Tengo el área total, que le tengo que restar el área del jardín, ¿cierto? El área total menos el área del jardín, y eso va a ser igual a ¿qué cosa? Al área del camino. ¿Ya? O sea, al área roja yo le resto el área del medio y me queda el bordecito de eso, del camino. ¿Ya? Entonces tengo
que encontrar las áreas ahora. ¿Cómo yo encuentro el área total? ¿Cómo se saca el área? ¿Cómo yo encuentro el área total? Multiplicando los 34 más 2x por 50 más 2x. Excelente. O sea, multiplico el ancho del área total por o sea, el largo por el ancho, ¿cierto? 34 más 2x. Y ahora esto lo multiplico solamente. Ya yo aquí me voy a saltar el paso de término a término para que lo hagan ustedes también y no solamente lo copien. ¿Ya? Después ustedes tienen que hacer ese paso. Yo lo voy a escribir solamente, ¿ya? Más 68x más 100x, que en realidad estoy haciendo igual el paso, pero ya. 50 por 34, 1700. 50 por 2, ahí tienen que buscar ustedes. ¿Está bien o no? 50 por 34, ¿cuánto es? ¿1007? Sí, eso daba. ¿Ya? Entonces ustedes término a término y van a encontrar eso. ¿Ya? Y esta es el área total. Área total. Pero ahora necesito el área jardín. ¿Por qué necesito el área jardín? Porque tengo que realizar la resta. ¿Cuánto es el área jardín? Sería 50 por 34 solamente, que sería 1700. exacto, 1700. Ya, entonces ahora voy a realizar la resta, po. Aquí yo puedo sumar eso, son 168, ¿cierto? Entonces al área total, o sea, a 4x cuadrado más 168x más 1000, uy, me equivoqué, más 1700, yo le voy a restar el área del jardín. ¿Y el área del jardín cuánto era? ¿Cuánto era el área del jardín? 1700. 1700. Esto lleva todo tilde ya, se me olvida a mí, por eso estudié matemática y no lenguaje, porque me cargan los tildes. ¿Ya? Y aquí va 1700. Le queda otro tilde. El resultado del camino. Ah, ¿verdad? Ya, disculpe. Así que si faltan tilde, omítanlo, ya no me vayan a alegar por eso. Jardín también lleva tilde, ya, pero no importa. Ya, y el área de camino, ¿cuánto es? Parece que me lo habían dado, ¿no? El que está arriba, pues, 540. Exacto. El que está arriba, ¿cierto? Que sería 540. Entonces, si se fijan, ¿a qué se está pareciendo a una cuadrática? Entonces, hago lo... ¿Por qué le puse 500 sería 540? Ahí sí. Entonces voy a escribir 4x cuadrado más 168x, 1700 menos 1700 es 0, ¿cierto? Y ese está sumando, pasaría restando. Y esto va a dar 0. Entonces ahora recién nosotros encontramos una cuadrática. Y ustedes esa cuadrática la van a desarrollar como ustedes quieran, pues, factoricen, métanla a la fórmula cuadrática, o completen cuadrado para encontrar lo siguiente. Yo les voy a dar los datos porque quiero que lo hagan. Si esto ustedes lo ponen y después copian los resultados, la profe no se los va a pescar porque tienen que desarrollar de dónde encontraron las soluciones, ¿ya? Entonces, una solución me va a dar 3 y la otra solución me va a dar menos 45. Ya, ¿por qué la respuesta es 3? También lo dijimos hace un rato en los ejercicios. ¿Por qué la respuesta es 3 y no es menos 45? Porque es como una distancia y eso no puede ser negativo. Exacto. ¿Se fijan? Entonces ahí nosotros automáticamente eliminamos la solución de acá. Esta no nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el ancho del camino es X y que son metros. Entonces yo no puedo decir, mide menos 45 metros o mide 3 metros, cualquiera de las dos. No, a mí no me sirve el menos 45. El menos 45 a mí me sirve solamente para, si yo lo reemplazo aquí en los X, se va a cumplir la función, o sea, la ecuación. Se va a cumplir, nada nos va a decir que no. Pero como problema o como solución del ejercicio,
El que en realidad a mí me sirve es el 3, porque el 3 es un valor positivo. Y al ser positivo yo puedo decir que el ancho son 3 metros, ¿ya? Entonces por eso es importante saber de qué estamos hablando. Y por eso yo les marqué al principio m de metros, ¿ya? Porque tenemos que saber que los metros o distancias se trabajan con valores positivos. Entonces si me da 2 negativos, o sea, 2 negativos, claro, ¿qué pasa si me dan 2 negativos? Algo mal hice, pues, no puedo encontrar una distancia negativa. Si me da uno negativo, yo elimino automáticamente ese, ¿ya? Si me diera 2 positivos, significa que el ancho puede ser cualquiera de los dos, ¿ya? Dependiendo de los cálculos que yo hice. Eso, chiquillos. Así que menos mal que no hice más ejercicio, porque si los tienen que entregar, la profe me hubiera retado. Ya, pero tienen varios ejercicios ahí donde afirmarse para resolverlo, ¿ya? Eso, chiquillos. Espero se haya entendido. Hay varias cosas que tienen que agregar ustedes acá, ¿ya? Para poder terminar el ejercicio. Pero eso. No sé Gracias, si profe. ¿tienen más dudas? ¿Nada? Sí, profe, pero no con esta materia. Con el taller que hicimos con usted. Uy, ya. Uy. Ah, Uy. No, no están malas las notas, pero yo creo que ¿pero se la va las a voy. entregar o la va a entregar junto con con las notas de matemática? No, se las voy a subir, pero denme tiempo, que hay mucho, es muy difícil realizar desde fotos. Ya, no es lo mismo Ya, como ir rapidito, pero no se preocupen, no hay notas malas. Y si hay notas malas, van a haber posibilidades de subir esas notas, ya, o algún taller para eliminar la peor nota, algo así. No se preocupen de que van a quedar con un 2 de promedio, pero sí tienen que asistir a los acompañamientos, ¿ya? ya. Ya. Eso, chiquillos, que estén bien, gracias por poner atención, ojalá les haya servido y nos vemos el próximo viernes entonces, ¿ya? Que estén bien, chiquillos. Chao, profe, gracias. Cuídense, que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe.